Bueno, ya estamos en otra entrevista acá en el mostrador. Bueno, nuestra audiencia, nuestros lectores saben que como medio estamos interesados en mantener en agenda todos los temas relativos al proceso de descentralización, por eso es que seguimos en conversaciones con las y los gobernadores regionales de nuestro país. Hoy día, tal como ya están viendo en pantalla, estoy conectada con el gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz. Gobernador, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo, por conectarse con nosotros. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista y le agradezco mucho el compromiso de su medio con el proceso de regionalización, que no es de ahora, ¿ah? Debo reconocerlo, Exactamente. porque ustedes nos ayudaron mucho a que estas elecciones se pudieran verificar cuando se intentó en varias oportunidades echar abajo este proceso. Exactamente, bueno, y por eso es súper importante que sigamos conversando cómo van sus procesos de instalación, ya llevan prácticamente 2 meses de trabajo y es muy oportuno precisamente conversar con usted porque fue en su región donde se desarrolló este primer encuentro nacional de gobernadoras y gobernadoras regionales, ¿cierto? Hace algunos días atrás. La idea es que podamos abordar un poco la agenda que trataron en este encuentro. Uno de los temas importantes fue esta visita que tuvieron de los 4 de los candidatos presidenciales, así que me gustaría partir por ahí, consultándole a su juicio cuáles fueron los principales compromisos que los candidatos a la moneda expusieron ante ustedes, cuáles le parecieron más importantes, hubieron coincidencias, diferencias entre ellos, cuál de ellos se acercó más a la agenda que están llevando como asociación de gobernadores en términos generales. ¿Qué me podría comentar al respecto? Mire, como dicen los abogados, una cuestión previa. A mí me tocó trabajar de intendente en el gobierno de la presidenta Bachelet junto a Claudio Rego y a Jorge Frías, de la región metropolitana y Magallanes. eh, Fuimos una raza exótica, porque somos los únicos que estuvimos el periodo completo. Los intendentes en general duran un año y son fusibles. Fíjese que pensaba el otro día, tras la reunión de gobernadores, que si a mí se me hubiera ocurrido, por ejemplo, con Flies y con Orrego, haber hecho un encuentro de regiones cuando trabajábamos de intendente, y hubiéramos llamado a los otros intendentes y hubiéramos llamado a los candidatos a la presidencia de la República, nadie habría participado de esa actividad. Los otros nos habrían mandado a freír monos. Eh, ¿Qué le quiero decir con esto? Hay algo distinto, hay un cambio muy importante que uno va descubriendo, y eso se llama poder. Poder que nace de la soberanía que da el sufragio de las personas. Y eso es lo que logró que a menos de 2 meses de haber instalado esta nueva figura, desde el 14 de julio en adelante, hubiéramos convocado a los distintos candidatos presidenciales, 4 de ellos, hablando con mucha responsabilidad, de uno de esos 4 va a salir el presidente o presidenta de Chile. Los cuatro candidatos que estuvieron presentes coincidieron que había que traspasar más poder a las regiones, que había que acortar tiempos de resolución de las necesidades que plantean las personas. Los 4 señalaron a modo genérico que había que entregar más recursos y más libertad para que dentro de cada región la autoridad legítimamente escogida por la población, elegida por la población, pudiera resolver a tiempo y con las particularidades del territorio la región. Ahora, hubo materias donde hubo diferencias. Por ejemplo, respecto de la existencia de los delegados presidenciales, José Antonio Kast dijo que él creía que debían seguir estando presentes. Gabriel Boric dijo que había que eliminarlos. Yanna Proboste mencionó que ella creía que había que transformar los delegados en seremis de gobierno interior, eh, acotando su grado de responsabilidad. Sichel no se pronunció directamente sobre eso, pero dijo que la primera autoridad de cada región eran los gobernadores regionales y que él creía que había que traspasar cada vez más programas y ministerios a manos de los gobiernos regionales. Entonces, uno ve algo bien importante, porque esto de la existencia de los delegados presidenciales, más allá de las personas que ocupan esas funciones, la verdad que es muy difícil de entender. Mire, estamos en fiestas patrias, corresponde hacer las actividades de celebración qué sé yo, de las paradas militares y estas cosas. ¿Sabe quién preside las ceremonias?
las presiden los gobernadores regionales porque hay un decreto del Ministerio de Hacienda, perdón, de Relaciones Exteriores que establece el protocolo y fija que los gobernadores regionales son la primera autoridad. Entonces, preside la ceremonia él o la gobernadora. El que le pasa revista a las tropas es el delegado. Es súper raro verlo. Mire, yo no le atribuyo ninguna cosa importante, lo que quiero decir es que es confuso. Tanto los delegados como los gobernadores y gobernadoras tenemos superposiciones, coordinación de los servicios públicos. Es raro. Probablemente esto va a decantar en el sentido que se vayan eliminando los gobernadores regionales, los delegados presidenciales, perdón. Ahora, otra materia que se mencionó, hubo mucho consenso entre los 4 candidatos, tiene que ver con que las decisiones, lo dijeron de distintas maneras, pero que las decisiones cuando se toman en el territorio son mucho más pertinentes para resolver los problemas de la gente. El que más ejemplificó sobre esa materia fue Sichel. Él lo ejemplificó con varios programas, porque incluso dio un ejemplo vinculado a las viviendas. Dijo, las viviendas tienen que ser distintas según la condición geográfica, el clima, la temperatura, etc. Entonces, parece que es algo muy relevante de hacer. Ahora, también Gabriel Boric hizo especial mención en la necesidad de que hubiese una canasta básica de servicios públicos que pudiera estar en la región a disposición de la gente. Lo ejemplificó con el caso del cáncer. Hizo alusión al problema que se generó cuando faltaban oncólogos en Magallanes. Yanna Proboste hizo una apreciación muy significativa al hecho de ser del interior de una región, porque una cosa es ser de región y otra cosa es ser del interior de una región. Ella es de una provincia de la región de Atacama. Ella vive en Vallenar, no vive en Copiapó, donde está la cabecera regional. Dijo, ojo, tenemos que asegurar que no cambiemos el centralismo de Santiago por el centralismo de las capitales regionales. José Antonio Kast mencionó algo relativo a un concepto que a mi juicio es un poquito rupturista. Dijo que él creía que había que eliminar a los consejeros regionales y reemplazarlos por los alcaldes, de tal manera que el gobierno regional estuviera compuesto por él o la gobernadora y los alcaldes de cada zona. Yo particularmente esa materia no la comparto, pero lo mencionó. Lo que quiero decir es que pasó algo que ustedes recogieron en un artículo hace unos días atrás, donde dijeron, mire, es primera vez en la historia de nuestro país que los candidatos presidenciales tienen que ir a hablar en serio y se les tomó examen respecto de lo que comprometieron y además recibieron un documento de parte de los gobernadores de Chile donde les dijimos, ¿saben qué? Estas son las cosas que nos interesan. Nos interesa descentralización financiera, nos interesan impuestos regionales, nos interesa tener más facultades, incluso sobre algunos servicios públicos, y además les dijimos, como va a haber segunda vuelta en Chile, los vamos a recibir, esperamos recibirlos en unos días más, 1 y 2 de diciembre, en la región de Tarapacá, para que nos cuenten, ya más en serio, para tomar decisiones, cuáles de nuestras propuestas son las que están recogiendo para beneficiar a los habitantes de las regiones. Claro, qué es lo que se va a materializar en definitiva en el futuro gobierno, ya cuando se sepa más concreto quién va a pasar a la segunda vuelta. Gobernador, rápidamente le consulto por lo que usted acaba de mencionar en términos generales, ¿cuáles fueron los principales compromisos que se adoptaron, en cuáles hubieron mayores acuerdos? Por ejemplo, tengo entendido que están de acuerdo todos con la eliminación o solicitar la eliminación de la figura del delegado presidencial, pedir mayor autonomía, ejecución de proyectos en términos presupuestarios. ¿Cuáles en concreto fueron los compromisos y las solicitudes, las principales demandas que hoy día ustedes acordaron en este compromiso del primer encuentro de gobernadores? Mire, sin perjuicio que le puedo compartir las conclusiones definitivas del encuentro, hay algunas materias donde hay mucho consenso. Nosotros primero pedimos que se nos reconozca como entes que no formamos parte del gobierno. Nosotros ya no dependemos del presidente de la República ni de sus ministros. Y no lo digo como para votarnos, ¿no es cierto?, a macanudo. No, lo que tratamos de decir es que somos independientes.
el presidente no puede removernos como removía a los intendentes. Y sabemos entonces que, por lo tanto, debemos salir de ser una partida del Ministerio del Interior y tener una clasificación distinta. Eso es muy importante en términos financieros porque implica que dependamos del tesoro público y no directamente de la partida respectiva del Ministerio del Interior. Segundo, decimos, necesitamos que haya más recursos para las regiones. Y para eso necesitamos entonces que haya una cantidad más importante de los patentes o de los impuestos que se pagan en el país que ingresen a las regiones para que con esa libertad nosotros podamos resolver problemas de la gente que vive en nuestra región. Que lo vamos a resolver a través de la institucionalidad. Nosotros somos los principales financistas de las municipalidades para obras de inversión. El 56% de la inversión de las comunas en Chile se hace con dinero de los gobiernos regionales. Más del doble de lo que entrega la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Entonces, necesitamos más recursos para poder llegar a tiempo a resolver problemas como los que le mencionaba de falta de agua, de alcantarillado, falta de áreas verdes, falta de museos, porque los gobiernos regionales van a actuar donde no llegan los ministerios. Otra cosa que pedimos fue, necesitamos más atribuciones que ya están en los municipios, por ejemplo, para hacer consultas públicas, para hacer plebiscitos, de tal manera de poder obtener validez social para resolver problemas que la sola institucionalidad los hace colisionar. Mucho de esto se ve en proyectos que tienen impacto en el medio ambiente. Lo tercero que pedimos fue que queríamos participar presidiendo las comisiones regionales de medio ambiente y también los comités operativos de emergencia. Porque miren, en una comuna, ¿quién preside el comité operativo de emergencia? El principio democrático prima, lo hace el alcalde o alcaldesa. Y acá en las regiones debiéramos ser los gobernadores regionales porque de hecho los recursos para financiar esas emergencias salen de nuestros presupuestos. También pedimos que nos permitieran reemplazar a los delegados presidenciales. Nosotros creemos que los delegados presidenciales no tienen sentido. Sería un reemplazo de la figura, no la eliminación. Mire, por lo menos lo que establecimos en la declaración de concepción, que es el acta que resume nuestro acuerdo, dice que nosotros creemos que ellos deben dedicarse, en vez de ser médicos generales que se dedican a todo un poquito y a nada en profundidad, debieran dedicarse a fondo a cumplir las labores del Ministerio del Interior, que tienen que ver con orden público y seguridad pública. Porque ahí tenemos un grave problema a nivel país que es atendido de mala forma, parcialmente por los delegados presidenciales. Entonces nosotros preferimos que en vez de hacer poco de mucho, hagan mucho de su función particular. Esto es como en el fútbol, cuando le dicen el lateral antes de proyectarse tiene que defender. Entonces nosotros decimos que estas personas que son funcionarios del Ministerio del Interior hagan su pega y nos permitan a las chilenas y chilenos vivir tranquilos, seguros de que podemos ir de nuestra casa al trabajo sin tener que temer que nos asalten o alguna otra contingencia. Ya para ir cerrando, me gustaría consultarle por cómo ha sido en particular para usted este proceso de instalación, este par de meses de trabajo, cuáles han sido las mayores dificultades, entendiendo que ha habido como una especie de tensión a nivel nacional. He conversado con varios de ustedes en donde ha sido difícil poder instalarse y comenzar a ejecutar la agenda, las prioridades que tienen en sus territorios. ¿Cuáles son esas prioridades para usted? ¿En qué está trabajando hoy día? Las prioridades de la agenda y cómo ha sido este proceso de instalación brevemente, si me lo puede mencionar. Mire, efectivamente hemos tenido algunos problemas derivados de dos cosas. De una legislación incompleta para poder determinar todas las facultades que se requieren, porque nosotros venimos de un proceso electoral donde tuvimos que presentar, a diferencia de otras personas que postulan a cargos públicos, tuvimos que presentar un proyecto. Ese proyecto o programa de gobierno eso genera una expectativa en la población y hay una brecha objetiva entre las facultades y recursos que tenemos y las expectativas de la población. Ahora, a mí me tocó asumir un gobierno regional que, para mi sorpresa, desagradable sorpresa, tenía un problema muy grande y era de baja ejecución presupuestaria. A nosotros nos entregan una cantidad de plata y esa cantidad de plata la tenemos que ocupar en el año de una manera útil, por cierto. Bueno, aquí estábamos en un nivel de 26,9% de ejecución presupuestaria
al 30 de junio. Y eso es muy preocupante. Como me tocó trabajar de intendente antes, sé que al 30 de junio uno tiene que ir a lo menos en el 50% del presupuesto ejecutado para alcanzar a ocupar los dineros dentro del año. Y la explicación que me dieron fue, no, es que la pandemia. Pero cuando hice doble clic para ver qué es lo que estaba pasando, me di cuenta que el año pasado, que también había pandemia, a la misma fecha llevaban un 40% de ejecución. Entonces, nuevamente doble clic. ¿Y qué es lo que pasaba? De los 150 funcionarios había 30 trabajando. Teníamos detenido el gobierno regional. Nos encontramos con jefes que llevaban más de 100 días sin venir a trabajar. Con una estructura absolutamente paralizada. Oiga, cuando le digo eso, es súper difícil no venir a trabajar 100 días hábiles en 6 meses. Entonces, con jefes dedicados a hacer campaña, jefes de campaña de candidatos a alcalde o contrincantes al gobierno regional. Entonces teníamos un gobierno regional en el suelo, detenido, paralizado, casi al borde del notable abandono de deberes. Y echar a andar esto desde hacer los protocolos COVID, que hubiera las condiciones sanitarias para poder laborar hasta tomar, mire, había 162 proyectos aprobados por el Consejo de Gobierno Regional sin convenios, por lo tanto no se le había traspasado la plata a la gente. Mire, echar a andar ha sido una cosa bien compleja. En el caso de esta región no hemos tenido problemas de corte personal con el delegado presidencial. No obstante que hubo una decisión, a mi juicio, muy torpe desde la Subsecretaría del Interior de tratar de minimizar esta figura de los gobernadores regionales, casi como el coyote tratando de luchar contra el correcamino, porque el coyote nunca le resultan los planes. Entonces, mire, chambonada tras chambonada, pero mi foco no está ahí. Yo tengo claras cuáles son mis competencias y por lo tanto uno busca un camino que permita retomar el diálogo con las municipalidades, y esto es algo que a mí me da mucha alegría, porque no se estaba, como había mucha gente que no estaba trabajando, no estaban la relación fluida con los municipios. Ya les dije por qué los gobiernos regionales son tan importantes para los municipios, y también empezamos el diálogo con las comunidades indígenas, y con el caso de mi región es muy importante eso, para hacer política, porque uno tiene que hacer política en contacto y aterrizado, y dialogando con el mundo de la empresa, con el mundo social, con el mundo de las comunidades, con el mundo académico, porque el arte de la política es construir acuerdos para resolver problemas o aprovechar oportunidades. Entonces le diría, mire, para mí ha sido muy desafiante, hemos trabajado harto, pero hemos trabajado con mucho cariño y tenemos una gran esperanza en contribuir desde los gobiernos regionales a que las personas no vean en nosotros un grupo de burócratas que vienen a arreglarse los bigotes, sino que personas que creen profundamente que es válido vivir en un lugar distinto a la capital, y que la política le es útil, que el trabajo del gobierno regional incide positivamente en la vida de las personas para que las políticas públicas les permitan ser más felices donde escogieron vivir. Claro, gobernador, ¿y la agenda para el próximo encuentro del 1, 2 y 3 de diciembre? ¿Cuál va a ser? ¿Cuáles quedaron con tareas para la casa? Aparte de invitar a los candidatos que pasan a segunda vuelta, ¿cuáles van a ser los temas que van a tratar? Mire, toda la semana que hemos vivido, ahora previo al fin de semana de Fiestas Patrias, hemos estado trabajando, los 16 gobernadores y gobernadoras, en discusiones con el Ministerio de Hacienda, porque nosotros hemos hecho varias cosas ya. Sacamos un acuerdo con el Ministerio de Interior, con la Subdere en particular, para resolver la ley corta de traspaso de competencias, pero hay otra ley que se llama la Ley de Financiamiento de los Gobiernos Regionales, que está en primer trámite constitucional. Y además estamos en discusión sobre qué hacemos con el presupuesto 2021, que está subejecutado, no por responsabilidad nuestra, es lo que recibimos, y tenemos que discutir el presupuesto 2022. De hecho, nos reunimos con el ministro de Hacienda, nos reunimos con la directora de presupuesto y tenemos comisiones de trabajo la próxima semana. Entonces, tenemos bastante pega gremialmente, y además tomamos la decisión de constituirnos formalmente. Somos una asociación de hecho hasta el día de hoy. Claro, sí. Y por lo tanto, las tareas que tenemos para el próximo encuentro: profundizar conocimiento en descentralización,
constituirnos formalmente como asociación de gobernadores en ese encuentro. En tercer lugar, vamos a pedir pronunciamientos más precisos de los gobiernos regionales, perdón, de los candidatos a presidentes de la República en ese encuentro, y además tendremos que escoger nuestra directiva nacional, porque hoy día hemos estado trabajando de manera horizontal, pero preocupándonos mucho de la unidad necesaria para ser vistos como un nuevo poder real, pero nos tenemos que distribuir tareas por especialización, porque esto de correr todos detrás de la pelota puede ser un problema. Mejor todos corremos, pero ocupamos distintos lugares en la cancha, de manera que seamos más efectivos en nuestra tarea de fondo: mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes de la región. Gobernador Rodrigo Díaz, le quiero agradecer por su tiempo. Vamos a estar, los desafíos no son pocos, así que vamos a estar súper atentos a lo que va a ser su segundo encuentro, y espero que podamos ir conversando en una próxima oportunidad para seguir profundizando sobre los temas de descentralización tan importante hoy día también en el contexto de la discusión constitucional. Así que muchas gracias y mucho éxito en todo el trabajo que se viene por delante. Muchas gracias a usted y también al mostrador por el compromiso que han tenido con la descentralización en el país.